Mi nombre es Irene Guadalupe Cortina Sánchez y en este video voy a hablar sobre la embriología del sistema digestivo. Para hablar sobre este video me basé en un cuestionario sobre la embriología y en una línea del tiempo que voy a proyectar en el video. Bueno, primero voy a comenzar con una pequeña introducción del sistema digestivo. El sistema digestivo se forma a partir del intestino primitivo. El intestino primitivo se forma como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. Una porción del endodermo derivado de la gastrulación se incorpora al embrión y forma el intestino primitivo. El intestino primitivo tiene tres segmentos diferentes, que es el intestino anterior, que está en la región cefálica, el intestino posterior, que está en la región caudal. El intestino medio se encuentra en la región central del intestino primitivo. El desarrollo del intestino primitivo y sus derivados se da en diferentes secciones, que son 4. El intestino faríngeo o faringe. Este se extiende desde la membrana orofaringea hasta el divertículo respiratorio y forma parte del intestino anterior. El intestino anterior se ubica en una posición caudal al tubo digestivo y se extiende hasta la evaginación hepática. El intestino medio inicia en un punto caudal a la yema hepática y se extiende hasta el sitio de unión de los dos tercios derechos y el tercio izquierdo del colon transverso en el adulto. El intestino posterior se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Hay diferentes estructuras importantes en el desarrollo del sistema digestivo y también son parte de nuestro sistema digestivo, como el endodermo, que forma el revestimiento epitelial del tubo digestivo y da origen a células específicas como los hepatocitos, las células exocrinas y endocrinas. El mesodermo visceral, que da origen al estroma de las glándulas y al músculo, tejido conectivo y componentes peritoneales de la pared del intestino. También están el mesenterio, que es una capa doble de peritoneo que encierra un órgano y lo suspende a la pared abdominal posterior. Y el peritoneo, que es una membrana serosa continua que cubre la superficie interna de la cavidad abdominal. El peritoneo puede ser visceral o peritoneal y el mesenterio puede ser dorsal o ventral. El desarrollo embriológico del sistema digestivo pues se da por semanas. Comienza a partir de la mitad de la tercera semana y la cuarta semana. En la tercera semana pues aparece el primordio hepático como una evaginación del epitelio endotérmico. Esta evaginación o yema hepática está integrada por células en proliferación rápida que penetran el tabique transverso. El divertículo hepático y el intestino anterior se estrechan para constituir el colédoco y el colédoco forma como un brote que genera la vesícula biliar y el conducto cístico. En la cuarta semana es cuando empieza la mayoría de los órganos a desarrollarse. Por ejemplo, en la cuarta semana, el divertículo respiratorio aparece en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo. El tabique traqueoesofágico se separa en forma gradual a este divertículo de la porción dorsal del intestino anterior. De este modo, el intestino anterior se divide en dos, una porción ventral y el esófago. Es así como se forma el esófago en la semana 4. En la semana 4 también inicia su desarrollo el estómago, esto a partir del intestino anterior. Esto ocurre a manera de una dilatación fusiforme con gran cercanía al divertículo respiratorio en la región torácica primitiva. En las semanas siguientes, tras la elongación de la región esofágica del intestino anterior, el aspecto y la posición del estómago también cambian en gran medida como consecuencia de las diferentes velocidades de crecimiento de las distintas regiones de su pared.
Los cambios de la posición del estómago se explican más fácil si pensamos que rotan en torno a un eje ya sea longitudinal o anteroposterior. El estómago rota 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj en torno a su eje longitudinal, lo que hace que su lado izquierdo se oriente hacia el frente y el lado derecho se oriente hacia la parte posterior. Después, en la semana también 4, como parte del estómago, se empieza a desarrollar el duodeno. El segmento terminal del intestino anterior y el proximal del intestino medio constituyen al duodeno. La unión de estas dos estructuras ocurre en un punto justo al sitio de origen de la yema hepática. Al tiempo que el estómago rota, el duodeno adquiere una configuración de asa en forma de C y rota hacia la derecha. Esta rotación, junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, desplaza al duodeno en una posición inicial a la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. En la quinta semana, el embrión, en el embrión, el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino por medio de la pared, con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino. Después, en la sexta semana del desarrollo, ocurre que se forma una hernia fisiológica. Esto es porque en el desarrollo del asa intestinal primaria se caracteriza por su elongación rápida, en particular de su rama cefálica, y como consecuencia de este crecimiento y de la expansión del hígado, la cavidad abdominal se vuelve pequeña durante un tiempo para contener todas las heces intestinales. Por eso, en la sexta semana se desplazan a la cavidad extraembrionaria contenida dentro del cordón umbilical, o sea que se forma una hernia fisiológica, que es una hernia completamente normal. En la 10ª semana de gestación, estos heces intestinales que se habían salido o que habían pasado a ser parte de la cavidad extraembrionaria regresan a su lugar normal, a la cavidad abdominal, y es como esta hernia fisiológica desaparece. En la semana 12 o en el tercer mes de vida se forman los islotes de Langerhans, y en el quinto mes de vida, que es en la semana 20, se empieza la secreción de insulina gracias al páncreas. El páncreas es un órgano importante y comienza su desarrollo también en la tercera semana. Se forma a partir de dos yemas, que es una dorsal y una ventral. Se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. Después, esto es ya el intestino anterior y el intestino medio. En el intestino anterior, pues va estómago, hígado, esófago, vesícula biliar y páncreas. Y en el intestino medio, pues vemos el mesenterio, las heces intestinales. Por último, el intestino posterior. El intestino posterior, pues da origen al tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el componente superior del conducto anal. Estos empiezan a formar también a la par al mismo tiempo en la tercera semana, entre ese tiempo. En cada una de estas secciones pues se desarrollan algunas anomalías. Por ejemplo, en el intestino posterior puede haber fístulas rectouretrales y rectovaginales que se identifican en uno de 5.000 nacidos vivos. Se puede ver a diferentes anomalías de la formación de la cloaca del tabique urorectal o de ambas cosas. También están las fístulas y las atresia rectoanales, el ano imperforado, el megacolon congénito, entre otros. En las anomalías del intestino anterior, pues tenemos anomalías pancreáticas,
También tenemos anomalías esofágicas, que es una atresia esofágica ya sea con fístula traqueoesofágica o sin fístula y se debe a la desviación posterior y espontánea del tabique traqueoesofágico. También está la estenosis esofágica y la hernia hiatal congénita. En el intestino, en el intestino medio también podemos encontrar algunas malformaciones o anomalías, ya sean de los mesenterio o un defecto de la pared corporal, como onfalocele, que implica la herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado, o la gastroquisis, que hace referencia a la protrusión directa del contenido abdominal a la cavidad amniótica. Están las anomalías del conducto vitelino y los defectos de la rotación intestinal, así como pues otras malformaciones y anomalías. Y es así como el desarrollo embrionario del sistema digestivo se va dando. Todo comienza alrededor de mitad de tercera semana y cuarta semana, casi al mes de vida o al mes de vida. Eso es todo de mi parte, gracias.